Dios es un Dios de orden. Todo lo que Él hace es de acuerdo a un patrón y basado en un principio de su reino. Él tiene sus leyes, sus principios, y como la autoridad suprema del mundo, no transgrede sus principios, respeta sus leyes y las cumple. Estamos frente a un Dios de orden. Para ser parte de este universo con tantas constelaciones, sistemas solares, una Vía Láctea, y que todo está debidamente ordenado, porque si no fuera así, habría colisiones, habría choques. Pues eso nos enseña de que el Señor que hizo los cielos y la tierra es un Dios de orden, no de confusión. Es un Dios que le gusta el orden, y como es un Dios que le gusta el orden, es necesario para que el hombre funcione bien, para que el mundo funcione bien, para que nuestros planes funcionen bien, necesitamos orden. Y siendo Dios un Dios de orden, nos invita a cada uno de los seres humanos que ordenemos nuestra vida, comenzando en nuestra situación espiritual. Cuando nosotros vivimos alejados de Dios, ignorando sus principios, sus valores, estamos viviendo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Dios quiere que nos reconciliemos con Él, y así comenzamos a ordenar nuestra vida, porque Él desea que tengamos comunión con su señorío, y ahí comienza a ordenarse nuestra vida. Al ordenarse nuestra relación, al restaurarse nuestra relación con Dios, nuestra vida comenzará a ordenarse en todas las áreas, y es necesario llevar ese orden para que seamos prosperados, para que Dios nos bendiga. Es algo muy importante. Si Dios es un Dios de orden, nos enseña a que tú y yo seamos ordenados, iniciando con nuestra relación con Dios, que sea restaurada. El pecado nos ha roto esa relación con Dios que tenía en un principio Adán y Eva. Por eso ordenamos nuestra vida cuando nos reconciliamos, y es así como comenzamos una vida viviendo en la voluntad de Dios. Conocemos entonces por la Escritura que Dios no es un Dios de confusión, no ama el desorden, ama el orden, y como tal, Dios todo lo que hace, lo hace de acuerdo a un patrón, y todo aquello que esté basado en un principio de su reino. Él no transgrede sus leyes, sus principios. Él es el juez de la tierra, y como juez de la tierra nos da ejemplo de orden, de cumplimiento, de respetar sus leyes, sus principios. Nos enseña esa virtud maravillosa del orden, que debemos cultivarlo, debemos vivirlo, y nuestra vida va a ser mejor. ¿Por qué nos manda que ordenemos nuestra vida? Para que nuestra vida sea dichosa, para que nuestra vida tenga disfrute, porque las cosas ordenadas salen mejor, las cosas ordenadas agradan a Dios. Todo lo que Dios hace es de acuerdo a un patrón y basado en un principio de su reino. Un principio que Dios dice, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Si Él dice que la paga del pecado es muerte, es porque es así. Toda transgresión, todo pecado realizado en el hombre lo lleva a condenación, lo lleva a una muerte espiritual y eternal, si es que el hombre no se arrepiente.
La paga del pecado es muerte, es decir, todo pecado tiene paga, tiene consecuencia. Y el hombre, por ignorancia en las Escrituras, en los principios de Dios, vive pecando y pecando y pecando, finalmente tiene que pagar las consecuencias. Pero el hombre a veces se queja ante Dios por qué tiene que pagar consecuencias. Tiene que pagar consecuencias porque él obró viviendo en pecado, constantemente en pecado, y piensa que eso es algo que Dios no va a tomar en cuenta, es algo que no está infringiendo la ley. No, está infringiendo la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte y tiene que cumplirse sí o sí consecuencias por causa de acciones de pecado. Hay pecado en nuestra vida. No esperemos consecuencias buenas, sino negativas que nos va a traer dolor. Si la paga del pecado es muerte, eso no se puede romper, no se puede cambiar, no se puede evitarlo, es un principio del reino de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios se revela en el Señor Jesucristo para llevarnos a vida eterna, a reconciliación, y está disponible el día de hoy. Si la paga del pecado es muerte, pues la dádiva de Dios nos conduce a vida eterna, y esa dádiva está vigente en la persona de Jesucristo. Puede cambiar nuestra historia cuando nos apropiamos de esa reconciliación, que debemos hacerlo a Dios, y que Dios nos permite que su dádiva nos lleve a ser perdonados y a tener vida eterna y a limpiarnos de las consecuencias de nuestros pecados desde que habíamos nacido. Él quiere evitar ese dolor, esa consecuencia negativa a nuestra vida. Tenemos que entender que siendo Dios un Dios de orden, tenemos que ordenar nuestra vida si estamos viviendo lejos de Dios, la cual significa una vida de desorden, una vida de muerte espiritual. No sigamos viviendo en esa vida de desorden. Dios nos invita a ser ordenados, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de paz, es un Dios de orden, no es de confusión. Dios es un Dios de orden y quiere que ordenemos nuestra vida. En primer lugar, reconociendo que hemos estado viviendo en pecado, constantemente pecando por ignorancia, pero ahora descubrimos que la dádiva de Dios quiere cambiar nuestra vida, nuestra historia, nuestro futuro, y es la oportunidad hoy de poder abrir nuestro corazón, de aborrecer el pecado, de arrepentirnos de nuestras malas acciones. Si uno de los principios que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, es un principio que se cumple. Asimismo, todos los principios del reino se van a cumplir cuando entendamos que Dios es un Dios veraz, que no falla a su palabra, entendiendo que todo lo que hace Dios no lo hace por hacer, todo está basado en un patrón, en principios, en leyes que Él mismo ha creado, y Él no los va a transgredir, no va a pasar la vista gorda, no, todo se tiene que cumplir para bendición o para maldición. El que transgrede tendrá que sufrir las consecuencias. Y Dios no es un Dios que nos mete miedo, sino nos advierte que hay principios, hay valores que no debemos, mejor dicho, hay leyes o hay principios que no debemos transgredirlo, que no debemos pasarlo por alto, porque Él permite que todo tiene que cumplirse. Y Él viene por segunda vez y se va a cumplir en estos pocos días. Él viene por segunda vez. No sabemos qué momento, qué hora, qué día,
pero si cualquier momento ha de cumplir esa palabra, que Él regresará por un pueblo, por una comunidad que decidió ordenar su vida. Y tú puedes ser parte de ello. Y si eres parte de ello, mantente fiel, mantente esforzándote en tener esa vida ordenada en Cristo Jesús, corriendo del pecado, buscando la santidad y creciendo en sabiduría. La gloria de Dios estará sobre nosotros. Decide ser esa gloria del Dios poderoso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Solamente Él es el que puede llenarle al hombre su corazón. Él es el único